Buen día. Ya última clase conmigo. Ya llegó nuestro pastor. Aida dijo, qué suerte, dice Aida. Pero sí, la verdad que es una bendición saber que nuestro pastor ya regresó y, y, y ya lo vamos a tener hoy acá. Así que, bueno, em, la edad de bronce, continuamos, habíamos dicho la semana anterior, hace 2 semanas, ¿se acuerdan cómo se dividía la edad de bronce? Era en 3 etapas. Facilita. ¿Quién se acuerda? Tardía es la que vamos a ver hoy, media y temprana. Edad de bronce temprana, media y tardía. Las edades se van a llamar de acuerdo al material que estaba como en uso y aprendiéndose a usar en esa época, que en este caso era el bronce. Eh, La edad de bronce va a ser una de las edades más estudiadas. Habíamos dicho que estas edades corresponden desde los tiempos antes de Abraham hasta la época de los jueces, la época de las conquistas. Después la edad de hierro ya va a venir toda la parte de los reyes, ¿sí? Entonces, hasta esta época habíamos dicho, ¿no es cierto?, que podíamos ver la mano de Dios en cómo iba ordenando toda la historia al momento de los pueblos, cómo se formaron, luego la sociedad cae. Y para esta época, para la edad de bronce tardía, entonces vamos a ver cómo se va dando todo este resurgimiento. Cuando pensamos en la edad de bronce tardía, tenemos que ubicar en este periodo, ¿se acuerdan de los Ixos? ¿Quiénes eran los Ixos? ¿Qué habían hecho? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué hicieron los Ixos y dónde? En Egipto. Conquistaron Egipto Bajo, ¿sí? Empezaron a tomar poder en la zona de Palestina, luego ingresaron a Egipto y establecieron su poder en Egipto Bajo. Para esta época, para la edad de bronce tardía, lo que va a haber pasado es que los Hicsos van a perder su poder en Egipto Alto, van a salir y van a empezarse a ubicar hacia el lado de Palestina. Para esta época también los hititas van a haber crecido como imperio en toda la parte norte, dijimos, de Canaán, y se van a haber extendido un poco hasta la zona de Siria. Sin embargo, lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que los hititas van a ganar mucho poder, dijimos, porque para esta época todas estas, lo que es Egipto, sirios, asirios, sus poderes se habían debilitado y es el único momento donde los hititas van a tomar fuerza, ¿sí? Es el único momento donde podemos mirar eso. En medio de todo este duelo que está sucediendo entre estos gobiernos, va a haber también otro gobierno, otra situación que va a pasar, y es la conquista del lado de los judíos, de los israelitas, a la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan cuál era la orden de Dios en cuanto a la conquista? ¿Cómo había Dios ordenado? Entrar y, cuando recién entraron para conquistar la tierra prometida, entrar y matar todo, ¿no es cierto? Destruir. Pero ahí cuando vemos en el libro de jueces, vamos al libro de jueces, vamos a leer un poquito antes de entrar a la parte teórica. El libro de jueces, ahí nos va... Dice... Capítulo 1, cuando va terminando el capítulo, dice, miren, vamos a leer a partir del 21, del 20, a ver. Sí, esta parte de las conquistas van a tener una característica. Desde el 16, dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat,
y la asolaron y pusieron nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, Ecrón con su territorio, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 de Anac. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Heteos y edificó allí una ciudad a la cual le llamó Luz, y este es el nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. ¿Se acuerdan cómo es que ellos iban a poder derrotar a todas estas tribus, a todos estos grupos étnicos? ¿De qué manera iban a derrotar? ¿Por qué ellos iban a ser capaces de derrotar a los enemigos? Dios estaba con ellos, de Dios iba a venir la habilidad, ¿no? No dependía de la cantidad de hombres que tenían, de la fuerza o la habilidad que ellos tenían para batallar, sino que Dios iba a entregar en sus manos a sus enemigos. Pero vieron, el narrador hizo énfasis en estos versículos en algo. Ellos se vieron fuertes y entonces tomaron decisiones, ¿sí? Ellos empezaron a decidir cómo avanzar en la conquista. Empezaron, ¿no es cierto?, la primera etapa de la conquista haciendo lo que Dios les pedía. Entraban, mataban, avanzaban. Entraban, mataban, entregaban la heredad. Entraban, mataban, entregaban la heredad. Y así casi toda la conquista de la parte sur de la guerra, ¿sí?, fue hecho como Dios le pidió. Hasta que llega un momento donde hay un cambio en la narrativa, donde dice, los dejaron ir, ¿sí? Cohabitaron. Los pusieron, dice, ¿no es cierto?, como tributarios. Pero mira, en el versículo 28 hace un énfasis el narrador y hace este contraste con el pero. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Ahí hay un cambio en la narrativa, ¿sí? Vienen de venir derrotando y entregando las tierras a este cambio. Israel se sintió fuerte y decidió qué hacer con el cananeo, ¿sí? No lo arrojó, sino que lo puso como tributario. Empezó a querer sacar provecho de las personas que Dios había dicho, mátenlas, ¿sí? Entonces avanza y dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Eiba, en Afec, en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario nuevamente. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Capítulo 2, mira. El ángel de Jehová subió de Gilgal
a Boquim. ¿Se acuerdan en qué zona está ya Gilgal de Canaán? ¿Se acuerdan del nombre Gilgal cuando vieron el mapita? ¿En qué zona está? ¿Está en la zona sur o ya está más para arriba? ¿Dónde está Gilgal? ¿Está más a dónde? Más al sur, ¿sí? Toda esa zona de ahí va a haber un peligro. Empezaron a hacer lo que a ellos les parecía y ahora Dios va a decir algo. Dice, yo os saqué y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Entonces, una vez más, vemos el engaño en el corazón del hombre, porque muchas veces pensamos, ¿no es cierto?, que el castigo de Jehová va a venir de inmediato ante la desobediencia del pueblo. Pero miramos acá que el castigo de Jehová en este punto va a venir un poco más adelante, ¿verdad? Porque ellos estuvieron armando su propia estrategia. Arrancaron haciendo lo que Dios les pedía, pero después vieron, ¿no es cierto? Bueno, mira, los dejamos a ellos, los ponemos como tributarios, nosotros sacamos ventaja y va bien. Es buena estrategia, ¿sí? ¿Por qué en lugar de destruir todo, mejor no los explotamos a ellos, ¿sí? Y hacemos que ellos nos paguen en lugar de destruirlos. Entonces, uno tomó esa decisión, fueron, ¿cierto? Fue bueno. Así que van de vuelta, van a otro lugar, conquistan, no se van a ir, ¿sí? Vamos a ponerlos como tributarios. Y avanzan a diferentes pueblos tomando la misma decisión. Entonces, ellos tenían ahora ventaja de los que habitaban ahí. Pero Dios había dicho que ellos no tenían que hacer ningún tipo de pacto con ellos. Y ahora ellos estaban haciendo alianzas, estaban haciendo acuerdos para poder cohabitar. Pero Dios le había dicho que no era la manera. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel entraba a Canaán como instrumento de juicio para los cananeos? No entraba a Canaán para cohabitar con los cananeos. Entraban como instrumento de juicio. Vieron que el narrador aclara intencionalmente y pusieron a los cananeos a pagar tributo. No importa contra quién marca que pelearon o quién eran los que no se querían ir, cuando aclara lo que hicieron, aclara que son cananeos. Podría decir, ¿no es cierto? Y pusieron a los jebuseos a pagar tributo. Pero no dice eso. Dice, pusieron a los cananeos a pagar tributo, como tributarios, ¿sí? Hace esa aclaración. O sea, todos los que ellos perdonaron tenían su propio grupo étnico, pero había una cosa en común. Eran cananeos. Y Dios les había dicho que los destruyan. El pueblo de Israel era instrumento en las manos de Dios. La tierra prometida venía, ¿no es cierto?, con esta idea. Es la tierra que yo les quiero dar, pero es la tierra donde tienen que obedecer. Es la tierra que yo les quiero dar, es la tierra que les doy para que disfruten, pero ustedes tienen que obedecer. Es la única manera en que el pueblo iba a poder disfrutar de la tierra que Dios le quería dar, en obediencia a Dios. Eso es lo que Dios les enseñó con todas las narrativas del Pentateuco. Lo importante de la tierra prometida es el Dios de la tierra prometida. Eso es lo importante, obedecer a ese Dios. Cuando entren a la tierra prometida van a hacer como Dios dice que tienen que hacer. Eso les enseñó desde el Génesis Moisés, ¿verdad? Este es su Dios, esta es su palabra, este es su Dios, ustedes son su pueblo, obedézcanle. Y ahora entran a la tierra prometida y hacen como a ellos les parece. ¿Sí? Y entonces Dios va a recordarles, ustedes están acá porque yo no voy a invalidar el pacto de sus padres, pero algo va a pasar.
todos los que ustedes dejaron que se queden van a ser azotes para ustedes, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la edad de bronce tardía, vamos a pensar en esta etapa. En esta etapa donde el pueblo de Israel va a estar marcado esta etapa por la conquista del pueblo, ¿sí? Por la conquista de la tierra prometida, pero también va a estar marcada esta etapa por esta parte donde se torna un poco gris en la vida del pueblo, donde empiezan, ¿no es cierto?, en la época de los jueces, más adelante, antes de pasar a la edad de hierro, ¿no es cierto?, va a venir donde ellos van a pedir un propio rey, como los otros pueblos, y entonces van a venir muchas consecuencias de haber dejado a los pueblos habitar en medio de ellos. Ellos van a, ¿no es cierto?, a mirarlos y decir, queremos así, como ellos lo hacen. Entonces, esta etapa, la edad de bronce tardía, va a tener esta característica amarga, ¿no es cierto?, donde vemos a Dios obrando en el pueblo, porque es la etapa, ¿no es cierto?, donde Él va a permitir que ahora la civilización empiece a tomar forma, va a tener al pueblo fuera de este lugar, ¿no es cierto? Después vamos a ver, ya lo entra para darle todo lo que le había prometido y llegan a esta época donde ellos están, ¿no es cierto?, ahí para recibir todo lo que Dios les prometió, pero va a quedar este sabor amargo de que entraron y no hicieron lo que Dios les había pedido. Entonces, para esta época, los eventos que vamos a ver, el primero es la conquista de los hebreos. Desde el punto de vista bíblico, dijimos, este es uno de los eventos más importantes de esta época. También ha sido uno de los eventos que más se ha estudiado de este evento bíblico. Porque una de las cosas que llamaba mucho la atención a los arqueólogos era saber qué tamaño tenía la ciudad de Jericó para que sea posible que la narrativa se cumpla de la manera en como la narrativa bíblica dice que se tenía que cumplir, que podían dar vuelta a la ciudad. Entonces, una de las incógnitas era qué tamaño es Jericó. Otra de las cosas que sucedía para esta época es que vamos a tener un arqueólogo biblicista, ¿sí? Y vamos a tener dos arqueólogos que no son biblicistas que van a poder revisar la tesis del biblicista y van a ayudar a su publicación. Entonces, en cuanto a la conquista de los hebreos, hay tres posiciones o tres argumentos que lo han aceptado los que han rechazado esta posición. La primera posición en cuanto a la conquista dicen que los hebreos entraron pacíficamente, buscando mejores pastos para sus rebaños a tierras que no estaban controladas por ciudades. Entonces, una de las primeras posiciones en cuanto a cómo sucedió la conquista, lo que ellos van a decir es, ¿no es cierto?, no hubo una guerra como tal, no hubo esta serie de batallas que la Escritura narra, sino que los hebreos, después de vagar por el desierto, ellos van a ingresar de forma pacífica a la tierra prometida, ¿no es cierto?, con este deseo de ocuparse de los rebaños. Porque se acuerdan, para esta época, dijimos en la clase anterior, ¿cuál era la actividad más practicada en Canaán? ¿Era la ganadería? ¿Cuál era? ¿Recuerdan? ¿En qué se ocuparon en esta época? ¿Recuerdan? En la agricultura, dijimos, ¿sí? En la agricultura. Entonces, los que apoyan esta posición, lo que ellos van a decir, ¿no es cierto?, entra el pueblo de Israel y entra de esta manera. Va a entrar, ¿no es cierto?, para poder cuidar de los rebaños. Entonces, la primera postura es, no hubo una guerra como tal, no hubo una conquista, sino que hubo una entrada pacífica. La segunda posición es la historia de Josué, es en realidad una revuelta que hubo en Palestina entre nómades y granjeros. Esta postura lo van a tomar muchos arqueólogos que van a establecer que la caída de Jericó fue anterior a la conquista o la forma de conquista que establece la narrativa. Ahí vamos a mirar que la primera excavación que se hizo en cuanto a Jericó, ahora que veamos Jericó lo vamos a ver, se hizo para el 1846 más o menos. Para el 1930 se va a establecer
Jericó como la ciudad bíblica, ¿no es cierto? Y van a afirmar la narrativa de la conquista de Josué varios arqueólogos, un biblicista y dos no biblicistas, pero va a venir también otro arqueólogo que no está de acuerdo y él va a fechar esta revuelta que hablan de los granjeros, ¿sí? El problema de esta revuelta de los granjeros es que no coincide con la cuarta excavación de Jericó. Vieron que cuando vieron cuál era el Ur de Abraham, Matías explicó que el Ur de Abraham es Ur segundo. ¿Por qué se llamaba Ur segundo? ¿Alguien recuerda? ¿No? Porque las excavaciones se van enumerando por profundidad y descubrimiento. Entonces, Ur segundo significa que el primer Ur que encontraron era el Ur de los caldeos, de donde no venía Abraham por fecha, sino de la segunda excavación que ellos encuentran, y ese es el Ur de Abraham, Ur segundo. Entonces, imagínate, para Jericó, el Jericó de Josué es el Jericó cuarto, que sería la cuarta excavación en profundidad en Jericó, ¿sí? Entonces, esa excavación han pasado por varias pruebas y han fechado cerca del 1450 años más o menos, que coincidiría con la fecha de nuestra narrativa. Los que apoyan lo de los granjeros contra los nómades estarían en la tercera, ¿sí? Que hubo esta revuelta donde había mucho nómade en el desierto. Y en la época también coincidía la vida nómade y cómo entraban, ¿se acuerda que dijimos esta vida de Tomás, donde entraban, se quedaban y salían, que la sociedad lo permitía, pero para esta época no. Y la tercera postura es que los hebreos se desarrollaron en las montañas y luego de una revuelta a causa de una sobrepoblación se destruyeron varias ciudades. Entonces lo que ellos en cambio van a decir es los hebreos entraron pacíficamente, ellos se desarrollaron en toda la zona montañosa y después que crecieron en número y poder, ellos van a generar una revuelta y de ahí viene la conquista, ¿sí? Para esta posición no hay ninguna evidencia que pueda respaldarla, ¿sí? La única que tendría algo de evidencia es la segunda, pero ya dijimos que no concuerda cronológicamente, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la conquista de los hebreos, tenemos que pensarlo de la manera en cómo la narrativa lo dice. Ahora, cuando veamos en cuanto a la ciudad de Jericó, vamos a mirar por qué era posible que la conquista se haya dado de esta manera. Sé que dijimos la semana anterior, muchas veces cuando hay cosas que se pueden explicar, quita como lo novedoso del milagro de nuestra mente, pero dijimos que justamente eso es lo que nos ayuda a entender la forma en cómo Dios obró a través de los tiempos, la forma en cómo las ciudades se fueron edificando y todas las cosas que tuvieron que suceder para que cuando llegó el momento de la conquista, la tierra esté listo para la conquista, ¿sí? Entonces, es lo que vemos en cuanto a la conquista de los hebreos. El cruce del Jordán es otro de los eventos. En cuanto a la conquista, ¿alguna pregunta? ¿No? El cruce del Jordán. Ahí... el cruce de Jordán no ha sido un evento en el que se ha enfocado mucho en querer demostrarlo con evidencias de cómo sucedió, porque una de las cosas que se ha entendido de manera natural en cuanto al Jordán es cómo ha funcionado a través de los tiempos el río. El Jordán, la zona del Jordán es una zona donde hay mucho sismo, ¿sí? Así que ahí van a ver que están marcados varios años ahí en el apunte, en el 1200, en el 1900, donde el curso del río fue bloqueado durante varias horas. Porque una de las cosas que tenía el Jordán es que había una zona de deslaves por cómo venía, ¿no es cierto?, creciendo en profundidad a lo largo del curso del Jordán. Entonces, cuando pensamos en el río del Jordán, el río Jordán, en la zona donde se realiza el cruce, que está marcado ahí en Josué capítulo 3, vamos a tener, ¿no es cierto?, debe haber sido una zona donde sea lo suficientemente espaciosa para que todo el pueblo pueda pasar
y que no sea tan profunda para que el pueblo pase, ¿sí? Entonces, la zona por donde va a pasar el pueblo de Israel está ubicada como a 25 kilómetros de distancia de Jericó. Eh, es, va a tener este río aproximadamente 35 metros de ancho, 4 metros de profundidad. Entonces, para cuando venía la época de la cosecha, el río era muy caudaloso. Para la época donde van a cruzar, va a haber menos caudal, va a haber esto, ¿no es cierto? Que el río se detiene, que nos marca la narrativa. Y lo que vemos es esta característica del Jordán, que sufría estos deslaves, que detenía el río por horas muchas veces. Ahí vemos en el apunte que en el 1267 ocurrió esto, que el flujo del río Jordán se detuvo por 16 horas, ¿sí? Y después volvió a seguir su curso. Entonces, vemos que había una característica clara en este río que era posible que el pueblo de Israel pueda cruzar. Ahora lo que uno piensa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿dónde estuvo lo milagroso? Y dijimos, ¿se acuerdan cuando se hablaba de algo milagroso? No es solamente la forma en la que sucede, sino la exactitud en la que sucede y la magnitud con la que sucede. Entonces, lo que uno tiene que pensar es, aun si hubiera sido un deslave lo que detuvo el río Jordán, se pudo ver, ¿no es cierto?, que el río Jordán se detuvo en el momento preciso. ¿Qué tenía que pasar para que se detenga? ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? ¿Se acuerdan? La imagen, todos al borde del río, el agua está enfrente. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué? Poner el pie en el agua. ¿Sí? Ayer Chris decía, el otro día fueron a una pileta, el Joaquín fue el que se lanzó y que era hondo a la final. Viste, y vas corriendo con todo el ánimo, te lanzas y no es la pileta de tu casa, la pelo pincho, ¿no es cierto? Sino que llegas y no hay más fondo, ¿verdad? Bueno, imagínate el pueblo de Israel. Ellos conocían el Jordán, ellos sabían acerca del río, pero ellos estaban ahora al borde del Jordán y solo tenían que obedecer a Dios. Ellos no sabían, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios iba a usar o cómo iba a hacer que Dios que se detenga el río. Ellos solamente tenían que obedecer. Entonces, cuando pensás, ¿no es cierto? Ah, bueno, pero a la final fue un deslave. Vos tendrías que pensar, sí, pero imagínate lo perfecto que es Dios, que todo eso se tuvo que detener en el momento en que el pueblo decidió obedecer. ¿Sí? Cuando vos pensás, ¿no es cierto?, en cómo Dios obra, no va a quedarse corto con todo lo que la ciencia puede explicar, sino al contrario, todo lo que la ciencia puede explicar, lo que hace es mostrarnos la grandeza de nuestro Dios, porque la creación le obedece, ¿sí? Y la creación le obedece al punto de que el río se va a detener en el momento en el que Dios dice que el río se debe detener, de la forma en que Dios dice que se debe detener, ¿sí? Y en este caso sucedió de la manera en que Dios lo ordenó. Lo suficiente para que el pueblo pueda pasar del otro lado y pueda arrancar la conquista. ¿Sí? Entonces, uno tiene que tener eso en mente. Por ejemplo, para el año 1927, el río se detuvo por 20 horas, quedó registrado. ¿Sí? Entonces, hubo varios eventos así en el Jordán. Entonces, uno puede pensar, pudo suceder. ¿Sí? Pero lo maravilloso de la narrativa es pensar esto, sucedió cuando Dios quiso, porque tal cual como el pueblo le obedeció, su creación le obedece, ¿sí? Su creación le obedece. Entonces dijimos, es lo asombroso de lo que podemos llamar milagroso. No es que no lo podamos explicar, sino es la exactitud del evento y la magnitud del evento, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, sí.
¿Dónde está? Sí, sí, sí. No encuentro. Sí. Por ejemplo, muchos toman este salmo que está puesto en el apunte, el Salmo 114, para hablar de que hubo temblores en ese momento, que las tierras se movieron. Entonces, no sabemos cómo sucedió. Lo que entendemos es lo que la narrativa dice y lo que entendemos es lo natural de su creación, ¿sí? Pero lo uno no quita lo otro, ¿no es cierto? Simplemente nos ayuda a tener claridad de cómo fue la escena, a tener algo más gráfico de cómo pudo haber sucedido. Pero no podemos afirmarlo, sino entenderlo. Pudo haber sido esto lo que usó Dios para que suceda lo que sucedió, ¿no es cierto? Pero no descartaría lo otro, ¿sí? Ujú. No descartaría lo milagroso sería, ¿sí? O sea, quitaría, como que atenta contra la fe. Casi. Claro. ¿Se acuerdan que dijimos que la diferencia entre los arqueólogos y los creyentes, los biblicistas, es que nosotros no vamos tras las huellas para que nuestra fe se afirme. Nosotros vamos tras las huellas para tener claridad nada más, porque son miles de años de distancia cultural y geográfica, ¿sí? Ellos van tras las huellas para intentar negarlo, ¿sí? O intentar afirmarlo. ¿Se acuerdan? Había dos escuelas. Los unos que decían, nosotros vamos para decir no es real, y los otros que decían, vamos partiendo de que es real y lo afirmamos o lo negamos. Pero nosotros vamos tras las huellas solo para tener claridad, ¿sí? Para poder entender más, para poder, al momento de narrar, poder tener una idea clara en nuestra mente, una idea más gráfica, ¿no es cierto?, de la narrativa, de lo que significaba para ellos, lo que estaba sucediendo, y nos ayude a entender estos principios. Toda la historia gobernó Dios, toda la creación siempre obedeció a Dios, pero no vamos tras las huellas para saber si era cierto o no, ¿sí? Sino nosotros partimos desde el punto, la narrativa es verdad, las huellas nos ayudan a aclarar la imagen, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bíblica, porque nada, porque el cuidado que tenía Dios con el pueblo de Israel por los 40 años ni se gastó ni un poco pasado, nada. Entonces, Dios. Claro, pero, por ejemplo, ¿viste cuando vieron lo de las golondrinas? ¿Se acuerdan? Cuando vieron con Mati, sí, ¿no es cierto? Cuando Dios les alimenta con golondrinas al pueblo de Israel. Codornices. Codornices. ¿Lo vieron? ¿Se acuerdan qué pasaba con los codornices? ¿Se acuerdan? Donde el viento llevaba de forma natural, Mírese. Ahí está. Era golondrices. Y pensamos, Dios sabía, ¿no es cierto? Y la creación lo obedece, pero eso no quita la perfección de Dios y la exactitud de los tiempos. Creo que es tener eso en mente. O sea, lo que nos ayuda a entender es cómo pudo haber sucedido. ¿Cómo es que un pueblo puede ir y comer sin ningún problema? ¿No es cierto? Eso sucedía y Dios permitió que sea en esa época. ¿Cómo es que un pueblo puede cruzar en ese punto? Dios lo sabía y Dios lo permitió que sea en esa época. Entonces, creo que hay que tener en mente eso. Pero sí, creo que hay que tener cuidado la parte que dice Juanche, de no querer ir tras las huellas para que eso afirme nuestra fe, ¿sí? Porque nuestra fe no descansa en la evidencia, nuestra fe descansa en la escritura, ¿sí? Y en la convicción de que esta es la verdad. Claro, pero estamos diciendo, ¿no es cierto? Es falso eso. Sí, es falso. Eso de si se puede explicar no es milagro, es falso. Sí, 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 sí. ¿Alguna pregunta? Es falso en cierto sentido, sino porque van ahora a decir, ¿no es cierto? Todo el que dijo eso. Es falso en cierto sentido, ¿verdad? Porque no todo se puede explicar. Sí. Pero hay cosas que sí se pueden explicar y no dejan de ser milagro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No?
Avanzamos a la siguiente ciudad, entonces. Ahí van a tener un cuadrito que dice resumen de la conquista. Y la verdad, a mí me ha sido bastante práctico para poder mirarlo, porque si ustedes miran el cuadrito del resumen de la conquista y luego lo pueden llevar a un mapita, van a mirar cómo fue de manera gráfica la conquista del pueblo y cómo el pueblo arranca con todas sus fuerzas obedeciendo a Dios, y van a ver que conforme van avanzando para el norte va a ir ocurriendo algo muy raro, ¿sí? Hay muy pocos eventos de conquista, hay más estos eventos de irlos dejando a los pueblos y cohabitar con los pueblos. Así que se hace muy gráfico cuando vamos mirando hacia arriba cada uno de los eventos. Entonces dijimos, ¿no es cierto? La edad de bronce tardía tiene este sabor amargo, ¿sí? Tiene este sabor dulce por un lado, de ver a Dios, ¿no es cierto?, cumpliendo sus promesas y haciendo que el pueblo de Israel entre donde Dios había prometido, pero tiene este otro sabor, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel no obedeciéndole a Dios. Una de las ciudades que han sido bastante cuestionadas es la ciudad de Jericó. Cuando pensamos en la ciudad de Jericó, tenemos que pensar en una de las ciudades más antiguas de la historia, ¿sí? La ciudad de Jericó se afirmó muy rápido alrededor de una fuente natural de agua que había en la zona. Vieron que ahí dice rodeando un oasis. Entonces, lo que va a hacer la ciudad de Jericó desde su primera, el primer tiempo de edificación, que es aproximadamente, ¿no es cierto?, lo van a marcar entre 10,000 y 8,000 años antes de Cristo, es que va a ser una de las únicas ciudades que van a ser construidas de forma circular, ¿sí? Construyeron de forma circular la ciudad de Jericó porque va a ser construida en base a una fuente natural que va a tener la zona. Entonces, ellos van a tomar mucha ventaja de esa fuente y va a crecer así. Toda su estructura va a ser de forma circular. Creo que en el apunte tienen una fotito. Más abajo lo tienen. ¿Qué más podemos decir de Jericó? Otra de las características de Jericó es que era una ciudad que se encontraba a 25 metros bajo nivel del mar. Así que su clima era mucho más tropical y era como un valle en medio de toda la zona. Así que va a ser rica en muchos elementos, tanto en la parte de la agricultura como en la parte de minería. Jericó, por ejemplo, le va a sacar mucha ventaja a la sal del mal muerto, y ellos van a ser comerciantes de sal, van a ser también comerciantes de betún. Ellos van a implementar el uso de yeso para el piso de las casas, van a usar el betún para poder abrillantar el yeso. Entonces, cuando vemos la ciudad de Jericó, va a ser una ciudad muy distinta a todas las otras ciudades. Ellos van a comercializar de estas cosas, la sal, el betún y un mineral que no me acuerdo, ¿sí? Pero son tres cosas que ellos van a comercializar mucho en su primera etapa. ¿Qué más podemos decir? La ciudad de Jericó va a tener dos tipos de paredes. Va a tener una pared principal que va a tener 2 metros de ancho y va a tener una pared secundaria que va a tener, creo que es 4 metros. A ver. Así que cuando pensamos en la ciudad de Jericó, tenemos que pensar en una ciudad muy fortificada. Pero la ciudad de Jericó de la época de edad de bronce media, ¿sí?, que es la que vimos la semana anterior, va a tener un cambio bastante grande en esa época. Por ejemplo, de la edad de bronce media en Jericó no se encuentra avances de la ciudad. Para esta época, la edad de bronce tardía, ellos van a haber avanzado en todo esto que les digo, el yeso en el piso, ¿no es cierto?, alisado, con betún. Entonces las casas, la ciudad va a tener un acabado hermoso. Pero para la época anterior a esa, se va a ver que hubo como un declive en la ciudad de Jericó.
Y entonces concuerda con la época de Abraham y todo este decaimiento social que hubo, que aún afectó a Jericó. Por ejemplo, es el único tiempo en Jericó, en toda su historia, que se va a marcar esto de una vida nómade dentro del pueblo. También se va a mirar que habitaron gente extraña en Jericó, porque para la época de la Edad de Bronce Media, Jericó va a marcar bases de casas cuadradas, que no era la característica de Jericó, ¿sí? Siempre fue la construcción circular lo que caracterizó a Jericó. También van a poder mirar en Jericó, dijimos que va a ser la cuarta excavación, donde van a afirmar que es el Jericó de Josué, de la conquista, el Jericó de la conquista. Una de las características de esta ciudad es que el tamaño va a ser como de 2 manzanas y media aproximadamente, ¿sí? Entonces, cuando vos pensás el tamaño de la ciudad, puedes pensar la narrativa bíblica, ¿no es cierto? 2 manzanas y media, entonces ahí entiendes, si fuera una ciudad como la de Nínive, ¿se acuerdan la característica de Nínive? Cuando lo vieron, Mesopotamia, ¿se acuerdan qué tamaño era Nínive? ¿No? Era una de las ciudades más grandes de Mesopotamia, muy, muy grandes, que los arqueólogos, cuando la encontraron, no podían creer que ese tipo de ciudad se encontraba para esa fecha. Y entonces ahí es cuando dicen, ¿no es cierto? Entonces la narrativa es verdad. La cantidad de gente que dice Jonás que había, puede haber existido en esa ciudad, por la inmenso de la ciudad. En cambio, Jericó va a ser una ciudad muy pequeña, ¿sí? 2 manzanas y media aproximadamente va a tener Jericó. Y entonces cuando pensamos, ¿cierto?, en todo el pueblo caminando alrededor de la ciudad, vamos a ver, ¿no es cierto?, sí pudo haber sido. También para la Jericó de la conquista, vamos a mirar que como es la cuarta Jericó que se construye, va a tener todas las bases debajo. Esto va a hacer que la pared tenga una falda, le llaman, de 35 grados, que se hace como una rampita para entrar en la ciudad, donde se fue, ¿no es cierto?, construyendo sobre las otras ciudades antiguas de Jericó, que es por donde va a caer todo cuando cae. ¿Qué otra cosa? En Jericó van a ser la primera vez que se escucha o se encuentra que usaban alfombras, ¿sí? Dentro de las casas usaban mantos en los pisos a forma de alfombra. Entonces yo me imagino una ciudad muy linda, la verdad, porque con todo lo que describen. Cuando pensamos en la ciudad de Jericó, lo que los arqueólogos han mostrado es que para llegar al Jericó de Josué, la ciudad va a haber pasado por 17 fases de reconstrucción, ¿sí? Entonces va a tener, ¿no es cierto?, una base bastante frágil. ¿Vieron? Ellos iban construyendo sobre lo construido. Rellenaban, construye, se rellena, se construye, ¿sí? Entonces, la pregunta que se han hecho es si el relato fue genuino. ¿Se acuerdan que cada vez que los arqueólogos quieren desestimar las narrativas es con un solo propósito? Es por querer quitar la autoría y la historicidad de la escritura. Ustedes van a ver que va a haber un momento donde no les importa buscar más. Por ejemplo, de la época de los reyes, es una de las épocas menos excavadas, ¿sí? Porque para el no biblicista es algo que no quitaría autoridad a la escritura, ¿sí? Saber si tal rey estuvo o no estuvo. Porque todos los eventos de Moisés y Josué forman parte de una columna a lo largo de la escritura, que si vos quitas, ¿no es cierto?, la columna, todo lo demás, entonces para ellos dicen no es cierto. O sea, si la columna no es cierta, todo lo demás no es cierto. Así que en cuanto a la caída de Jericó, aquí dice el tamaño. Dijimos que la primera excavación se va a hacer por el 1846, pero el primer excavador biblicista lo va a hacer en 1930, que va a ser muy conocido,
este hombre, no sé de dónde será, porque el apellido es raro, es Garstang, ¿sí? Fue el que condujo la primera excavación. Él es un arqueólogo biblicista. La característica de este arqueólogo, ¿no es cierto?, es que tiene como fin poder encontrar estas huellas para poder traer claridad a la narrativa. La particularidad con esta excavación es que aun cuando es un excavador biblicista, él pidió que su trabajo sea revisado y sea evaluado por excavadores no biblicistas. Entonces, esto hizo que cuando el trabajo fue publicado, fue afirmado y entonces él afirmaba que el Jericó que se encontró es el Jericó de Josué y que la forma en como la escritura dice que Jericó fue conquistada es la forma en como la narrativa lo establece. Más adelante va a venir otro excavador de apellido Kenyon. Este excavador va a desacreditar todo lo que el excavador biblicista afirmó y él va a desacreditar diciendo que ellos están buscando en la Jericó equivocada, porque la Jericó que ellos establecen no coincidiría con la fecha de la conquista. Así que después de muchas evaluaciones, el trabajo de este hombre quedó nulo y se afirmó el trabajo del biblicista, ¿sí? Él fechó, ¿no es cierto?, que aproximadamente se pudo dar todo este evento entre el año 1400, 50 años más, 50 años menos. La forma en cómo sucedió es por este terraplén, ¿sí?, que se fue formando por todas las reconstrucciones que la ciudad tuvo. Entonces, con la marchada y el grito del pueblo de cada día, ¿sí?, faltó un sismo fuerte para que todo se deslice. También lo que ayudó a las excavaciones es a mirar que todo lo que dice la narrativa sucedió porque encontraron, ¿no es cierto?, muchos fragmentos del incendio que se pudo fechar para esa época, comida que quedó como servida de esa época. Les animo a buscar, hay un diccionario de Pfeiffer, ¿sí? Se llama Diccionario Arqueológico, el autor es Pfeiffer y creo que yo dejé marcado acá para leerles. ¿Sabes? Aquí está. Dice, esta fue la conclusión, el último informe de este arqueólogo. Las principales defensas de Jericó en la Edad de Bronce Superior seguían el borde superior del promontorio de la ciudad y abarcan las murallas paralelas. Las investigaciones a lo largo del lado occidental muestran constantes rastros de destrucción y incendios. La pared exterior sufrió mucho más, cayendo sus restos por la falda. La muralla interior se preservó solo donde colida con la ciudadela. Trazas de fuego intensos son fáciles de mirar, incluyendo las masas de ladrillo, las piedras partidas, maderas carbonizadas. Las casas a lo largo de la muralla se encontraron quemadas hasta el piso, sus techos caídos sobre la cerámica doméstica. Fueron publicadas buenas fotografías y una sección de escalada de las paredes. Entonces, cuando él hace su informe final, él marca todo, ¿no es cierto?, lo que deberíamos encontrar. En un evento como el que narra, se encontró. Así que eso en cuanto a Jericó. Ahí vamos a pasar a la siguiente. Ahí dice, yo había notado aquí un versículo. Dice, Judith Market identificó la ubicación de Jai y condujo en excavación en 1934 y 1935. Ella concluyó que esta zona no había sido habitada, por lo que el relato bíblico no era confiable. Sin embargo, hay 4 razones por las que este no parece ser la ubicación. Primero, el Tel no está cerca de Betel, ¿sí? El Tel es un sitio grande, mientras que Josué 7.3 lo describe como unos pocos, lo que nos muestra, ¿no es cierto?, de que el tamaño de la ciudad era más chico de lo que ellos estaban buscando.
Etel no muestra signos de destrucción, mientras que en Josué 8:28 nos dice que fue destruida. No hay ningún valle cerca. Desde entonces se han hecho numerosas excavaciones, pero no se han identificado el lugar en donde se encontraba ahí. Azor. Esta ciudad era el líder de la oposición cananea en la invasión judía. ¿Se acuerdan cuando está ingresando, cuando va a la conquista? Entonces dice, allí el eminente Yijael concluyó que la destrucción del siglo XIII, que llevó a su fin a la ocupación de la parte baja de la ciudad, fue causada probablemente por los israelitas. Si bien la fecha no coincide con la conquista, sabemos de fuentes bíblicas que esta ciudad fue destruida 2 veces, en la conquista y en el tiempo de los jueces. Una de las cosas que muchas veces puede suceder en cuanto al punto de las fechas, ¿no es cierto?, es que siempre hay este promedio de más o menos años y también que las excavaciones han ido avanzando a lo largo del tiempo. No es la primera excavación la que va a marcar, ¿no es cierto?, la evidencia. Muchas veces más adelante se hace una segunda excavación para seguir llegando a conclusiones. Entonces es lo que pasó con Jericó. Dijimos recién hasta la 4ª excavación es donde concluyen, esta sí es la Jericó de Josué. Entonces podemos ver mucho eso también. En relación a todas las otras ciudades, no tenemos que esperar a encontrar signos de destrucción, porque ¿se acuerdan lo que dijimos hace 2 semanas? Lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel era poder entrar a una tierra y habitar en un lugar que ellos no habían construido y comer de lo que ellos no habían sembrado, ¿sí? Entonces, ahí en Deuteronomio 6, (10 y 11), dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Se acuerdan que dijimos, esta época tiene este sabor amargo? ¿Sí? Porque entonces vemos cómo Dios hizo todo para que el pueblo de Israel pueda entrar a la tierra prometida. Vemos, ¿no es cierto?, cómo Dios obró poderosamente en el cruce del Jordán, cómo Dios obró poderosamente en la conquista de Jericó, cómo Dios preparó a su pueblo para ese momento, y le da lo que Él les había prometido a sus padres, pero está por este otro lado este sabor amargo, ¿sí? Que vos miras Deuteronomio, ¿no es cierto? Y tienes que pensar, el pueblo de Israel escuchando esto, y ahora están dentro de la tierra prometida, y están decidiendo no hacer lo que Dios les dijo, ni como Dios les dijo. Y entonces, ¿no es cierto?, en el libro de Josué nos va a decir, el libro de Jueces nos va a decir, ¿verdad? Ahora ustedes dejaron estos pueblos, y ahora estos pueblos van a ser los enemigos de ellos todo el tiempo. Entonces nos deja este sabor un poco amargo, ¿sí? Pero nos deja una gran lección también, porque lo que Dios quería de la conquista es que ellos entren a la tierra, que disfruten de la tierra que Él les había preparado, pero que no se olviden de una cosa muy importante, ¿sí? Que no se olviden que Jehová su Dios les sacó de la tierra de Egipto, a tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre solo jurarás. Ellos no tenían que olvidarse de eso. La tierra que van a conquistar es la tierra que Dios les quiso dar. La tierra que van a conquistar es la tierra que Dios había preparado para que ellos la posean. Pero lo importante de esa tierra es que quien les llevaba allá era Jehová su Dios. En quien ellos debían confiar era en Jehová su Dios,
¿sí? A quien ellos debían temer es a Jehová su Dios y solo a Él servirlo. Se olvidaron prontamente. Así que es una gran lección para nosotros, porque nosotros desde el día que el Señor nos salvó, podemos mirar su mano poderosa trazando nuestra historia. ¿Sí? Desde que nacimos hasta el día que creímos, lo podemos mirar. Y podemos mirar cómo el Señor ha venido obrando todo este tiempo de nuestro peregrinaje. Y confiados en que va a obrar hasta el día que estemos delante de Él. Pero hay una cosa que no tenemos que olvidar, que Él nos rescató, tal cual como al pueblo, ¿sí? Para ser solo sus siervos. Y que todo lo que Él nos da es solo para su gloria. Entonces ya tenemos un ejemplo, ¿sí? Y tenemos el ejemplo del Dios poderoso obrando a favor del pueblo, y tenemos el ejemplo del pueblo desobedeciendo al Dios que les rescató. Así que, bueno, ¿alguna pregunta más en cuanto a esta etapa? Si no, no, me queda para abajo todavía. Creí que hasta ahí habíamos llegado. ¿Alguna pregunta? Si no, oramos. ¿No? Dari, ¿quieres orar? ¿Quieres orar? Padre, gracias te damos por el tiempo, Señor, por tu palabra, a través de los sucesos de la historia que se recuerda, Señor, y como recién predicábamos, la importancia, ¿no?, de los datos, de las pruebas, eso no hace que aprendemos nuestra fe, veamos más, menos, sino que, Padre, queremos a ti, porque palabras, Señor, es un acto de fe, que tú mismo nos diste esa porción de fe para que podamos creer, para que estábamos muertos y vivificaste nuestro espíritu, Señor, que no podía ni siquiera decir lo bueno. Y, Padre, ese es el mismo Dios, Señor, que hoy estamos aquí estudiando las maravillas que tú hiciste, Señor, a través de la historia, a pesar de un pueblo duro de servicio, a pesar de un pueblo que veía solamente lo visible, no podía ver más allá, pero eso nos da una clara visión de que todo depende de ti, Señor, no de las personas, sino que es autoría tuya. Damos gracias por este tiempo tan lindo que podemos compartir y podemos aprender, y podemos, Señor, entender, como decíamos al final, solamente todo depende de ti. Te agradecemos, Padre, y dejamos el resto de nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.